Y la otra es la citocinesis. ¿Qué es la cariocinesis? Como su nombre dice, cario. ¿Qué es cario? Núcleo, ¿no? ¿La división de quién? Del núcleo. La división del núcleo va a ocurrir en qué etapa de la división celular? Esto ocurre en anáfase. Ocurre en la etapa de anáfase. En tanto la citocinesis, que viene a ser la división del citoplasma, este proceso, ¿dónde ocurre? Este proceso ocurre en la telofase, ¿ya? La citocinesis ocurre en donde? En la telofase, ¿ya? Primero se divide el núcleo, luego se divide ¿quién? El citoplasma, ¿ya? El citoplasma. Tipos de división, vamos a ver dos tipos de división, la división mitótica y una división meiótica. Cuando me habla a mí de división mitótica, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? Cuando me habla a mí de división mitótica, lo que debo tener en cuenta es que este tipo de división permite generar, ¿qué cosa? Un mayor contenido celular. Permite mantener un mayor contenido celular. Esa es la mitosis. Hablamos de qué? La división de qué? De células germinales, ¿no? Me permite la división, crea la división de células somáticas, la mitosis, ¿no? Imagínate que yo tenga una lesión, esa lesión que me acabo de hacer, he llegado, en esa lesión que me acabo de generar, he perdido un contenido celular, Como he perdido un contenido celular, ese contenido celular necesita que dividirse. ¿Y esa división cómo lo logra? Esa lo va a lograr ¿cómo? Lo va a lograr en células corporales, no la mitosis, ¿no? Por ejemplo, he perdido células, entonces, ¿qué debe pasar? Mis celulitas se deben dividir, ¿por qué? Por el mecanismo de mitosis, ¿no? Por el mecanismo de mitosis. Pero en cambio, si quisiera dividir a los gametos, si quisiera dividir a quién? A los gametos, ¿ya? Los gametos se van a dividir, ¿por qué mecanismo de división? Se van a llegar a dividir por el mecanismo de división llamado meiosis, ¿no? Las células germinales se van a llegar a dividir ¿por qué? Por meiosis. En tanto las células somáticas, las células corporales, esas se dividen por mitosis, ¿ya? Se van a llegar a dividir ¿por qué? Por mitosis, ¿no? Ahí está. Comenzamos a hablar de qué? Mitosis. La mitosis nos permite que asegurar un linaje celular. Me va a permitir generar un contenido celular constante, ¿no? Nosotros llegamos a crecer, a aumentar de tamaño, todo, gracias a que nuestras células se dividen por mitosis, ¿no? Por mitosis. Entonces, por ejemplo, acá voy a ver una lesión, mira, chequea, acá hay una lesión, acá es la piel, ¿no? Imaginemos que esto fuese la piel, y acá hay una fisurita, ¿no? Hablamos de una lesión epitelial. Entonces, esa lesión no puede quedar así nomás. El cuerpo tiene la capacidad de ¿qué? El cuerpo tiene la capacidad de ¿qué? Tiene la capacidad de poder renovar o mantener un número celular constante. Entonces, como yo he tenido acá una lesión en la piel, esa lesioncita de mi piel se va a llegar a cubrir ¿con qué? Con nuevas células somáticas. Se va a llegar a cubrir ¿con quién? Con nuevas células somáticas. ¿Ya? Entonces, esas celulitas van a renovarse y van a generar ¿qué cosa? Una recuperación de la lesión del tejido, ¿no? Ahí está. Vamos a las etapas previas a la división celular. Las etapas que, bueno, vamos a comenzar con las etapas de la división, ¿no? ¿Comenzamos con quién? Vamos a comenzar con la profase. Cuando me habla a mí de profase, pienso en quién. Cuando me va a llegar a hablar a mí de profase, ¿qué es lo que debo llegar a tener en cuenta? Uno, es que, primero, mira, chequea.
desde el inicio. Los centriolos se dirigen ¿a dónde? A los polos, desde acá. Mira, mira, los centriolos, los diplosomas. Se proyectan ¿a dónde? Mira, se van en ángulo recto hacia dónde? Hacia los polos. Y a medida que se van alejando hacia los polos, van a emitir ¿qué cosa? Las fibras del huso. Van a llegar ¿a qué? A proyectar las fibras del huso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Debo tener en cuenta también algo, que la cromatina, o sea que es filamento de ADN con histonas, que la cromatina va a iniciar ¿qué? Su división, ¿no? La cromatina, división no, con la cromatina se va a condensar. Esos filamentos de ADN, filamentos de cromatina, van a comenzar a ¿qué? Van a iniciar a condensarse, ¿ya? Van a llegar, bueno, van a iniciar aquí a condensarse, ¿ya? Ahí está. Se condensan la cromatina, se llega a condensar la cromatina. ¿Para qué? Para llegar a formar ¿quién? Los cromosomas, para dar inicio a la formación de los cromosomas, Entonces, de la base que recuerdo, recuerdo que los centrosomas se alejan ¿a dónde? Se van hacia dónde? Hacia los polos, y a medida que se alejan van llegando a qué? A medida que se alejan van a llegar a formar ¿qué? Las fibras del huso. Acá vemos, ¿no? Las famosas ¿qué? Fibras del huso. ¿Ya? Y la cromatina comienza a condensarse, ¿no? Va a comenzar ¿qué? A condensarse. ¿Ya? Ahí está. Hay una etapa, mira, vamos a ver acá, una profase temprana. Los diplosomas se dirigen hacia los polos. Una profase intermedia, la proyección de los fibras del huso. Y una profase tardía. ¿Qué pasa en la profase tardía? Los cromosomas comienzan a ser adheridos ¿a quién? A las fibras del huso acromático. Entonces eso yo debo tener en cuenta, ¿no? Ahí está. En la profase tardía, o también llamada prometafase. Ahora ya no se llama profase tardía, temprana, sino de frente, ¿no? Profase. Desde la profase, una prometafase. ¿Y qué es la prometafase? Mira, ¿qué es lo que pasa en la profase tardía? Los cromosomas se adhieren a donde? A las fibras del huso. También, algo más que va a pasar acá. ¿Qué es lo que va a llegar a pasar? En la profase tardía también se va a iniciarse ¿qué? La desorganización de ¿qué? De la membrana del núcleo. La membrana del núcleo se va a llegar a desorganizar, ¿no? Y los nucleolos desaparecen. Eso pasa en la profase tardía o prometafase. Luego viene ¿quién? La metafase. Y en la metafase, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta? En la metafase hay la máxima condensación de cromosomas. Ahí está, mira, la máxima condensación de cromosomas. Y los cromosomas ya tienen su estructura ya definida, ¿no? Ya van a llegar a tener ¿qué cosa? Su estructura ya definida. ¿Quiénes? Los cromosomas. Entonces a mí me preguntan, ¿no? Me preguntan en el examen, ¿en qué etapa de la división celular se proyecta o se va a llevar a cabo la máxima condensación del ADN? Y la respuesta es metafase. La máxima condensación del ADN se lleva a cabo en metafase. Y mira, tú te das cuenta acá. En la metafase, mira, los cromosomas se alinean al ver salir, se van a llegar a alinear en una famosa línea imaginaria, ¿no? Que genera la polaridad de las fibras polares. Y a eso lo decimos el uso, decimos la línea ecuatorial, ¿no? La línea ecuatorial. Y mira, la metafase te había dicho, ¿no? Los cromosomas comienzan a fijarse a las fibras del huso, ¿no? La membrana se desorganizaba y también la cabeza, ¿no? Eso es en la metafase. Pero estamos en la metafase. La metafase que hemos dicho, la máxima condensación de ¿quién? De los cromosomas. Los cromosomas tienen ya su identidad ya definida. Van a llegar a ¿qué? A tener ya su identidad definida, ¿no?
Y es en la etapa de metafase, como yo ya estoy llegando a ver, a los cromosomas, es en esta etapa de la metafase donde se va a llevar a cabo ¿qué? El conteo cromosómico. O sea, voy a poder llegar a ver en esta etapa de la división ¿a quién? A la cantidad de cromosomas que se va a llegar a tener, ¿no? A la cantidad de cromosomas que se va a llegar a ¿qué? A tener, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces, eso me dice una metafase. Ahora, en la metafase también se inician factores, se va a llevar a cabo ¿qué? Mira, va a activar a unos grupos responsables de la... ¿Ya? Entonces, eso debes tener en cuenta, ¿no? En la metafase máxima condensación, como se en la parte media, entonces ahí puedo hacer fácilmente el conteo cromosómico. Y puedo saber cuántos cromosomas van a llegar a faltar, cuántos, ¿no? En cambio, no, voy a saber contar. O bien voy a llevar a cabo un reordenamiento cromosómico, y a eso lo voy a llamarlo ideograma, ¿no? Ideograma. Y el conteo de los cromosomas, cariotipo, ¿no? Cariotipo. Ahí está, mira. Este es el esquemita que te pone en el examen, ¿no? Si viene en el examen te va a venir con... Si es que tal vez te venga un esquema, este esquema es muy conocida, ¿no? Muy conocida. Y analizando este esquemita, ¿qué ves? Una especie de aspitas, ¿no? En la parte media. Y esos son cromosomas alineados, ¿no? Cromosomas que han llegado a su máxima división, que han llegado a su máxima condensación del ADN y se han dispuesto en la línea ecuatorial. Y así se ve, ¿no? Seguimos. Luego viene la anafase. ¿Qué hemos dicho en la anafase? ¿Qué habíamos dicho en la anafase? En la anafase habíamos mencionado nosotros que a 1 se iniciaba ¿quién? La cariocinesis. La división de ¿quién? Del núcleo. ¿Ya? Ahí está, mira. Como estaban alineados en la parte media de los cromosomas, ¿qué es lo que hacen? Como estaban alineados en la parte media, ¿ya? Ahí está, mira. Se inicia la cariocinesis. Mira. Para que se pueda llegar a dividir el núcleo debidamente, esas fibras de ¿quién? Las fibras que fijan a los cromosomas, como llaman las fibras cinetocóicas. Las fibras cinetocóicas buscan por lo menos tener uno de los vasos homólogos. Ah, ya. Como el cromosoma era doble, acá termina como 2. En este caso, ¿cómo termina? Simple, ¿no? Mira, en forma de una V, ¿no? Las cromátidas U o vasos homólogos. ¿Ya? Ahí está. Y mira, entonces en la anafase, mira, ¿te acuerdas cómo cromosoma era doble? Ahora mira, los vasos homólogos se separan, cada quien por su costado, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Los vasos cromosómicos se dirigen hacia los polos. Eso nomás. Ahí está. ¿Y qué es lo que se dirigen a los polos? Los vasos homólogos son cromátidas. Mira, de manera de una V. ¿Ya? Y mira, ¿quiénes van a ser los polos? Los vasos homólogos son cromátidas. Esos son los que van a ser los polos. A manera de una V, ¿no? De una V. ¿Ya? Esa es la metafase. Inicio de la... A ver, de metafase, ¿qué es el juego? Tú pones inicio de la semana. Mira, mira, ahí está. Mira, se inicia. Chequea. Mira, el independiente que las cromátidas hacia los polos. ¿Ya? Hacia los polos. Esto en el esquemita, ¿cómo es? Aquí está, mira. Aquí hay un esquemita. Chévere.
¿Te acuerdas que había unas X en la parte media y eso venía a ser cromosomas, ¿no? En este caso, ¿no? Entre los vasos homólogos o cromatidas, mira, de cada cromosoma doble, los vasos o cromatidas, vasos homólogos o cromatidas se dirigen hacia los polos, ¿no? Hacia los polos. O sea, acá yo veo, ¿no? Acá yo veo. Luego viene ¿quién? La telofase. Una vez que se ha llevado a cabo la cariocinesis, ¿qué viene? ¿Ya? Ahí está, ahí está. Entonces, en la telofase vamos a ver. Telofase. Mira, ya se ha dividido ya ¿quién? ¿Quién se ha dividido? Ya se ha dividido ya el núcleo. Ahora lo que viene ahí a mí es la parte más difícil. Lo más difícil, ¿cuál es? En este caso de la telofase que me va a dar lugar a ¿qué? A la división de la célula, ¿no? La división de la célula. Sí, la división de la célula. En esta etapa se va a iniciarse que la citocinesis. Y por ende, entonces, algunas, en este caso, algunas estructuras, por ejemplo, de las fibras polares se han mantenido vivas, ¿no? Algunas, que son escasos, generalmente es futuro, ¿no? Es medio bonito acá también. Mira, se dividió ya la célula en dos, ¿no? Está dividida la célula en dos. Y acá es lo opuesto a lo que pasa en la profase. En la profase se iniciaba la condensación de la cromatina. Acá, la formación de la cromatina, ¿no? Acá, ¿qué pasa? Se va a descondensar. La membrana del núcleo se va a llegar a formarse. Va a llegar a formarse. ¿Ya? La telofase es la división de la citocinesis, donde las células vegetales se dividen por un montón de vesiculitas. Un montón de vesiculitas. Aquí está bien. La célula animal, ¿cómo se divide? El papel de Golgi secreta vesículas. Va a secretar mis vesículas. Como secreta las vesículas, entonces, mira, esa célula vegetal que hace secretar sus vesículas. ¿Quién lo secreta? El complejo de Golgi. Se alinean y se van a dividir en dos la célula vegetal. En cambio, la célula animal, ¿qué pasa con la célula animal? La célula animal no se divide por fragmoplasto. A diferencia, la célula animal se divide por clivaje, estrangulamiento también lo llaman. Ya también lo van a llegar a denominar, ¿qué cosa? La van a llegar a denominar como, en este caso, como por fragmoplasto. Célula vegetal, célula vegetal. La célula animal, ¿por qué? Por estrangulamiento, ¿no? Y es que las fibras polares se unen ¿a quién? A las fibras de actina. Y eso me permite un mecanismo de división llamado, en este caso, clivaje, ¿no? Estrangulamiento también lo puedes llamar, ¿ya? Y así se ha dividido la célula en dos, Ya habíamos dicho. ¿Cómo venía a ser en este caso? Las fases de la mitosis. Hemos hablado primero de qué? De una interfase, una etapa preliminar a la división. Luego hemos hablado de quién, de una profase donde los diplosomas se dirigen hacia los polos. Y una profase intermedia, ¿no? Donde la formación del uso acromático, ¿qué pasa? Me permite generar, ¿qué cosa? Tres tipos de filamentos. Fibras del áster, por ejemplo. Otro también, habíamos visto la formación del uso acromático, ¿no? Y en una profase tardía, ¿qué es lo que se va a llegar a ver? La famosa, también lo llaman a esta, en esa profase tardía, por metafase, los cromosomas comienzan a fijarse aquí en las fibras del uso. Y esto hace también que la membrana del núcleo se desorganice junto con la carioteca, ¿no? Que es la carioteca junto con el núcleo, lo que digo. Y luego venía aquí en la profase, esa era la profase, ¿no? Luego la metafase, la máxima condensación de quién? Del ADN. La máxima condensación de quién? Del ADN, ¿ya? Ahí está. La máxima condensación del ADN. ¿Ya? Y en la metafase, ¿qué es la metafase? La máxima condensación del ADN. Es la metafase, máxima condensación del ADN. Y en la anafase, las cromatidas se dividen en dos, ¿no? De que los cromosomas dobles, ¿no? Se dividen en dos vasos homólogos. Cada vaso homólogo, a manera de una V, se dirigía hacia donde, hacia los polos se dirigía. Y es en la etapa de anafase.
Luego viene ¿qué? La telofase, la división celular. Una célula animal se divide por estrangulamiento o citocinesis, ¿no? Ahí está. Y una célula animal se divide por vesiculación, el famoso complejo de Golgi, ¿ya? Si bien célula animal se divide por clivaje, estrangulamiento, que en la célula vegetal por... ¿ya? Ahí está. Si la célula animal se divide por clivaje y la célula vegetal por fragmoplasma. Ya. Luego vamos a ver aquí a la meiosis. Cuando hemos hablado de meiosis, ¿qué habíamos mencionado? ¿Ya? A ver. La meiosis es un mecanismo de división celular, pero va a ser propia de ¿quiénes? ¿Ya? Ahí está. Entonces, la meiosis es un mecanismo de división para ¿quiénes? Para células germinales, ¿no? O sea, para gametos, ¿no? Para gametos. ¿Y es donde se desarrollan? En las gónadas. A diferencia de la mitosis, la meiosis va a llevar a cabo ¿qué? Un mecanismo de división. Va a llevar a cabo ¿qué? Un mecanismo de división reduccional. ¿Ya? ¿Cómo es reduccional? Comienza con un número cromosómico diploide y va a acabar con un número cromosómico haploide, ¿no? Comienza con un número diploide, la célula madre termina con un número celular haploide, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso digo que la meiosis viene a ser algo reduccional, porque el contenido cromosómico va a llegar a ¿qué? A disminuir, ¿no? A la mitad. Ahora, ¿pues este es propio de gametos? Sí, propia de gametos. Y gametos son pocas células. Eso me asegura que este mecanismo de división pueda ser posible de otorgarme ¿qué? Una variedad de colores o especies de mariposas, ¿no? Ahí está. No hay dos iguales. Todas difieren del grado de tonicidad, ¿no? Y eso se debe a ¿quién? A la meiosis. Que en la mitosis no pasaba, solamente se recuperaba el contenido celular, así nomás. ¿Ya? Ahora, mire, chequea. Las etapas de la meiosis. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Tiene dos etapas. Una meiosis 1 que es. Una meiosis 1 que es. Tiene dos etapas. Una meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1 que es reduccional. Reduccional. ¿Y por qué digo reduccional? Porque el número cromosómico se reduce a la mitad. Se reduce a la mitad. ¿No? Ahí está. Es reduce a la mitad, claro. Comenzamos con el número cromosómico diploide. ¿Ya? Ahí está. En la primera división meiótica se va a llegar en este caso, a reducir el número cromosómico. ¿A cuánto? A la mitad. Comenzamos con un número cromosómico diploide y acabo con un número cromosómico haploide. El primer mecanismo de división se llama meiosis. ¿Ya? Y este incluso es una de las más... ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la meiosis reduccional. Va a llegar a tener, igual que la mitosis, 4 procesos: profase, metafase, anafase y telofase. Profase, metafase, anafase y... ¿ya? Ahí sí está. Ahí está. Decimos que es reduccional. Igual que la mitosis, ¿no? Profase, metafase, anafase y telofase. Pero esto se difiere en algo muy importante. Es la apofase tardía. En la apofase, ¿qué es lo que pasa en la apofase de la meiosis? La apofase de la meiosis va a llegar a ¿qué? Va a llegar a ser larga. Va a poder hacer larga. Sí, va a llegar a poder ser larga. ¿Quién? Claro, la apofase 1, porque tiene otras 4 subetapas: leptonema, cigonema, diplonema y diacinesis, ¿no? Son 5. Leptonema, cigonema, paquinema, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. ¿Cuántos son? Son 5, ¿no? Diplonema, no, como leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y
diacinesis. ¿Ya? Y diacinesis. ¿Cuántos tipos de división son? 5. ¿Qué digo? ¿Cuántos? Dentro de la profase hay 5 subetapas, ¿no? O la profase 1. Luego viene ¿quién? Desde la profase viene metafase, anafase 1, telofase 1, y luego ¿qué? Pasamos a la segunda división meiótica. A la segunda división meiótica. Y esa segunda división meiótica, ¿cómo es? Ecuacional. Esa segunda división meiótica, ¿cómo es? Ecuacional. ¿Pero por qué digo ecuacional? Porque acá se mantiene, mira, comenzamos con un número cromosómico haploide y terminamos con un número cromosómico haploide. Ah, comenzamos con un número cromosómico haploide. Sí. Y acabamos con un número cromosómico haploide. O sea, prácticamente no se ha llegado a reducir nada. No se ha llegado a ¿qué? A reducir nada. No se ha reducido nada. Y el segundo tipo de división se llama meiosis 2. Se va a llamar meiosis 2. Y mira, comienza así. Un número cromosómico diploide. La primera división meiótica. Reducción. Y se reduce el número cromosómico diploide a haploide. Y obtengo la primera generación que obtengo, la primera división meiótica. Voy a encontrar qué cosa. Que las células hijas son haploides. Que las células hijas que son haploides. ¿Ya? Haploides. ¿Ya? Ahí está. Y mira, viene después que una etapa de duplicación de crecimiento celular. Y bien, ¿va a venir quién? La meiosis 2. La meiosis 2. Va a llegar a venir quién? Va a venir quién? La meiosis 2. La meiosis. Y esa segunda división meiótica, ¿cómo es? Esa segunda división meiótica es ecuacional. ¿Por qué voy a mantener el número cromosómico? Sí, voy a llegar a mantener el número cromosómico, ¿no? Al final, en toda la meiosis, a partir de una célula obtengo 4 células. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está. Comenzamos con la meiosis 1. Hemos hecho la meiosis 1 es reduccional. Porque el número cromosómico se reduce a la mitad. Entonces de 46 a 23, ¿no? Pero antes de la meiosis 1 incluso se va a duplicar el material genético, ¿no? ¿Ya? Ahí está. O sea, en la meiosis 1 vamos a duplicar el material genético. Vamos a llegar a ¿qué? En este caso vamos a llegar a reducir el número cromosómico, ¿no? Pero permitiendo que una duplicación adecuada del material genético. ¿Ya? Y comenzamos con la profase 1. Y recuerdo, en la profase 1, la descondensación de la fibra de cromatina, ¿no? La condensación que diga la fibra de cromatina. ¿Dónde se iniciaba la condensación de fibra de cromatina? En la profase, profesor. Luego, ¿qué pasaba? La membrana del núcleo se desorganizaba, el nucleolo desaparecía, ¿sí? El nucleolo llegaba a desaparecer. Entonces, todo eso pasa en la profase, ¿no? Pero ordenando adecuadamente cada uno de ellos, ¿qué digo? Que en la profase también vamos a encontrar otras subetapas, ¿ya? ¿Y cuáles son esas subetapas? Vamos a ver cuáles son esas subetapas, ¿ya? Uno es el leptonema, se está dentro de la profase 1, leptonema. Cuando digo leptonema, lepto, pienso en algo delgado, Cuando escucho la palabra lepto, ¿qué viene a ser eso? Algo delgado, ¿no? Ahí está, es algo delgado. Y es verdad, en el leptonema la fibra de cromatina se dispone de manera de filamentos, ¿no? Incluso hay un perleptonema, ¿dónde está? No es evidente para la... Sí. ¿No? Ahí está. O sea, el leptonema, lepto que es delgado. Entonces, la cromatina se muestra de manera de filamentos delgados. Algo más. Hay algunos, en este caso, algunas fibritas de cromatina se van a llegar a fijarse unas con otras.
para dar un aspecto similar a un buque de flores, ¿no? Para dar en este caso, ¿qué? Un aspecto similar a quién? Al núcleo. ¿Ya? Ahí está expresando también. Sigo, Nema, sigo. Formación del complejo sinautonémico. ¿Ya? Ahí está. Y mira, también voy a darme cuenta, como son filamentitos, hay unos engrosamientos. Y a eso los voy a llamarlo como cromómeros. ¿Qué son los cromómeros? Cúmulos de cromatina. ¿Ya? Y sigo. ¿Qué sigo, Nema? Voy a decir que la formación del complejo sinaptonémico. ¿Ya? Y los cromosomas, tanto paterno y materno, comienzan a establecer ¿qué? Comienzan a establecer ¿qué? Bien, sigo, Nema. Formación del complejo sinaptonémico. Sí. Pero acá va a ver qué cosa, el inicio de formación de una triada. ¿Ya? Ahí está. Y paquinema, en el paquinema se va a dar lugar a ¿qué? A la máxima actividad de la diversidad genética. Hablamos de la recombinación genética, también llamado como crossing over, ¿Ya? Ahí está. Entonces el paquinema que te he dicho, el apareamiento de cromosomas homólogos. Ahí es donde se va a dar lugar a ¿quién? A un entrecruzamiento de genes. Según el paquinema que te interesa, la recombinación genética, también llamado crossing over. Abajito está crossing over, también llamado crossing over. ¿Ya? Entonces el paquinema que lleva a cabo la recombinación genética, ¿no? Eso nos interesa, sí nos interesa, es pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un intercambio de segmentos cuando somos homólogos, sí. ¿Ya? Sin el paquinema que te he dicho, se va a llevar a cabo ¿qué? El crossing over, ¿no? La recombinación genética es donde van a establecer quién. ¿Ya? Entonces, a mí me pregunta, mira, ¿en qué etapa de la división celular es posible observar la recombinación genética? ¿Ves? Está arriba, pero no. Ahí está. A ver, esto más que usted viene. Este pequeño es importante, ya la recombinación genética. Ya. Y luego viene quién. Voy a ver quién. El diplonema. No, el diplonema. El diplonema en esta etapa, como nos estamos dando cuenta, ya. En el diplonema, ¿qué es lo que pasa? Este punto de recombinación ha llegado a generar vestigios. ¿Ya? Ahí está, mira, va a comenzar a generar ¿qué cosa? Vestigios. Y se me colgó. Ya. ¿Eso pasa en qué? En el diplonema, ¿no? En el diplonema. O sea, los puntos de recombinación genética ya no hay. Solamente se mantiene a nivel de ¿qué? De la médula. Ya. Entonces, en el diplonema, ¿qué es lo que pasa? El apareamiento de cromosomas homólogos. Ya. Ahí está.
Entonces, diplonema que te he dicho, la separación de los cromosomas. Pero estos se mantienen todavía unidos se mantienen, sí. ¿A quiénes se mantienen unidos? ¿Qué pasó? La pila quedó de vista. ¿A quiénes se mantienen unidos? A los extremos, ¿no? ¿Por medio de quién? En este caso, el diplonema permitía todo el día, ¿no? Pero hablamos en este caso que la recombinación genética, ¿no? ¿Ya? Diplonema, separación de los cromosomas homólogos. ¿Y lo que queda cuál es? Lo que va a llegar a quedar cuál es? Va a quedar únicamente ¿qué? Los quiasmas. ¿En qué etapa de la división celular encuentro los quiasmas? Me han preguntado. Voy a encontrar en el diplonema, ¿ya? Va a llegar aquí a tener, está en el diplonema, ¿no? Ahí están los quiasmas, ¿no? Ya acabó la recombinación. Ya acabó la recombinación. Uy, se ha colgado. La recombinación. Una vez que ya acaba la recombinación, ¿qué es lo que pasa? Ya, ahí está. Entonces se lleva la recombinación genética en el estadio de diplonema. ¿Qué es lo que pasa? En el estadio de diplonema todavía mantenía ¿qué? Vestigios de la unión. ¿Ya? ¿Vestigios de qué? De la unión. Nada más. ¿Ya? En la diacinesis ya desaparece los quiasmas, ¿no? Y se comienza a llevar a cabo la condensación, ¿no? La condensación del ADN, la desorganización de la carioteca. ¿De qué más? El nucleolo desaparece, ¿no? Ya eso ya en el de diacinesis, ¿no? Ya no hay quiasmas, ya no hay puntos de recombinación, ya no hay puntos de recombinación genética, ya no hay. ¿Ya? Ahí está. Entonces, del leptonema delgado, fibrocomatina manera de filamentos delgados. Y del cigonema, ¿qué hemos dicho cigonema? Formación del complejo sinaptonémico, ese complejo de unión. Y el paquinema, ¿qué es lo que pasa? Intercambio genético, recombinación genética, también llamado cocigonema. Diplonema se mantiene aquí a los síntomas, ¿no? Ahí están. En el diplonema creo que veo o sea, ya no haya el famoso, la recombinación genética, ya no haya, sino que hay puntos de recombinación, ¿no? Que están aislados. Y son quienes los quiasmas, ¿no? Son puntos de unión. Y en la diacinesis desaparecían los quiasmas. Ahí tenemos a la apofase. Ahí llegamos a tener aquí a la apofase 1, ¿no? La apofase 1 de la meiosis se lleva a cabo en quienes? Todo el proceso meiótico se lleva a cabo en células germinales. Todo proceso ¿no? ¿Se va a llevarse a cabo en dónde? En la meiosis. ¿Ya? Ahí está. ¿Eso qué es? ¿Qué estadio es eso? Mira, hay cúmulos de cromatina, esos son los cromómeros, y hay puntos de unión, y esos son los Lawson. ¿Ya? Ahí está. Mira, este es el primero, esto de acá es el preleptonema, y esto es el preleptonema. Cigonema, sigo, es complejo sinaptonémico, sinapsis, chévere. Después viene quién? El intercambio genético, ¿no? El crossing over, para que eso que me asegure una variedad de genes, ¿no? Luego está quién? Vamos a hablar de leptonema, paquinema, leptonema, cigonema, paquinema. No, leptonema, cigonema, paquinema, diplonema. Diplonema no hay, ¿no? En el diplonema, ¿qué es lo que pasa? Ya no hay puntos de recombinación, solo hay unos vestigios en los extremos, llamado quiasmas, ¿no? También llamado que quiasmas, ¿no? Quiasmas, que digo. Y en la etapa de la diacinesis desaparecía el material. Llegaba a desaparecer ¿quién? En este caso, los quiasmas, ¿no? Y se inicia ¿qué? Se prepara la célula para dividirse, ¿no? Para dividirse. Y seguimos ahí lo mismo, ¿no? Seguimos ahí lo mismo. Lo malo.
Ya, hemos hecho la profase, ¿no? Desaparece, en la profase desaparece el nucleolo, se desorganiza la membrana del núcleo, ¿no? En la metafase, igualito, igualito. La máxima condensación, ¿qué cosa? Ahí se lleva con la máxima condensación de quién? Del ADN, del ADN. Luego viene quién? La anafase. Los cromosomas comienzan a qué, ¿no? Bien, máxima condensación. En la anafase, los cromátidas, en este caso ya recombinadas, o sea, ya que han jugado papel de tener tanto de los progenitores, va a pasar a dónde? Hacia los polos, hacia los polos. Ya. Ahí está, ahí está. En la anafase vamos como somos ya recombinados. En la telofase, la división, ¿no es cierto? Se reorganiza el nucleolo, va a reorganizarse la carioteca y el núcleo va a comenzar a aparecer y la cromatina comienza a descondensar y luego va a pasar aquí a una etapa de reposo, va a pasar a una etapa de ¿quién? De reposo, ¿no? Llamada intercinesis. Luego viene la meiosis 2, de esas dos celulitas que había llegado a obtener, de esas dos celulitas que yo había llegado a obtener. Mira, chica, en la fase 1 he obtenido dos celulitas, ¿no? Con el cromosómico haploide. Ya, en la fase 2, ya hemos dicho, membrana del núcleo se desorganiza, después el nucleolo, las fibras de luz se diferencian los polos. Luego viene metafase 2. En la metafase 2, ¿qué es lo que pasa? Ya, la máxima condensación cromosómica. Y como esa máxima condensación cromosómica, esa máxima condensación cromosómica se alinea en el plano ecuatorial. Luego viene en la fase 2, la cariocinesis. Los brazos de ese cromosoma, los cromátidas, los brazos o cromátidas, ya, ahí está. Mira, ¿qué estamos diciendo? En la anafase, ¿quiénes van? Los brazos homólogos o cromátidos, van hacia los polos. En la anafase 1 iban cromosomas recombinados, acá no, solo van ¿quiénes? Cromátidas, cromosomas homólogos en los polos, ¿no? Y luego viene ¿quién? La telofase, la división de ¿quién? De la célula, ¿no? División de la célula. Ahí está. Y es en la telofase 2 donde ocurren los procesos, en este caso, ¿qué decimos? Bien, va a ser la que las le estoy mencionando. En la telofase, ¿qué pasa? Va a reorganizar nuevamente la membrana del núcleo, el núcleo va a aparecer, ¿no? Prácticamente todo, ¿no? Todo. Ya. Y vamos a ver ahí dos tipos de división, la mitosis y la meiosis. La mitosis y la meiosis. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Ya? Ahí está, ahí está. Ahora mira, la mitosis es una sola división, su profase es corta. Su profase es corta. ¿Y eso se debe a qué? Simplemente es renovar el contenido celular, nada más. ¿Ya? Ahí está, entonces una sola división. ¿Qué más? La profase es muy corta. El crossing, no existe crossing over o recombinación genética, eso no pasa en la mitosis. ¿Ya? Y los hijos, en este caso, el contenido celular o las células hijas van a ser iguales a quién? A su progenitor. Son iguales entre ellas y también a su progenitor. ¿Ya? Ahí está, ahí está. La mitosis van a llevar a cabo ¿quiénes? Van a llevar a cabo. ¿Quiénes? Organismos unicelulares, ¿no? Pero no, toc. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acá. Te había mencionado acá, las células hijas formadas pueden sufrir sucesiones mitosis sucesivas, ¿no? Ahí está. ¿Y cómo comienza la célula? Comienza con un número cromosómico diploide. ¿Qué más? Empieza desde el huevo cigoto hasta la vida del organismo, ¿no? Luego viene ¿quién? La meiosis. En la meiosis, ¿qué te he dicho?
La meiosis es un mecanismo de división, ¿qué? De gametos. Es un mecanismo de división de ¿quién? De gametos, ¿no? En la meiosis se forman gametos, ¿no? Vamos a ver el cuadro comparativo con respecto a quién. Con respecto a quién. A la meiosis, ¿ya? Vamos a ver cómo es con respecto a la meiosis. Uno, comprende que dos divisiones hemos hecho. La meiosis como dos divisiones. Una división meiótica. Una división que meiótica. ¿No? O una división, no. Son dos. Meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1, la apofase es larga. La apofase va a llegar aquí a ser larga, ¿no? Ahí está. A ser larga. ¿No? E incluso puede llegar a detener ahí también, claro. Se puede llegar a detener un buen tiempo ahí también. Ahí, ¿no? Luego vamos a ver que el crossing over específicamente dónde pasa en la apofase 1, ¿no? Ahora, la meiosis, ¿qué es lo que voy a ver? Eso viene a ser ¿qué? Dos divisiones. Y eso me genera al final 4 células hijas. Que van a llegar a ser ¿qué? Diferentes al progenitor y diferentes entre, en este caso ¿qué? Me van a llegar a ser ¿qué? Diferentes entre sí, pero diferentes entre sí, entre ellos y al progenitor, ¿no? Y al progenitor. Es reduccional porque las células hijas adquieren la mitad de ¿qué? Del número cromosómico. Ya, vamos a tener la mitad del número cromosómico. Ya, del número cromosómico. Oh, ¿qué más? Obtengo 4 células, no sé, luego tengo 4 células. Pero mira, comienzo con este tipo de división meiótica que es reduccional, porque comenzaba con un número cromosómico haploide y obtengo 4 células hijas haploides. Ah, de diploide a haploide, o sea, es reduccional. ¿Ya? Ahora, algo más que yo debo tener en cuenta bastante, que yo no debo llegar a olvidar. ¿Ya? ¿Quiénes llevan meiosis? Los organismos multicelulares, pero ellos únicamente voy a llegar a observar qué mecanismo de división, meiosis. ¿Ya? Ahí está. Se lleva a cabo organismos pluricelulares, sí, organismos pluricelulares van a llevar a cabo, ¿no? Pero con la finalidad de que, en este caso, de mantener o de aumentar su contenido celular, ¿no? Ahí está. Pero también te he dicho que esto solamente es para gametos, ¿no? Ahí está. Luego vamos a ver que las células hijas formadas no pueden sufrir divisiones consecutivas. No pueden. Un espermatozoide se va a poder dividir. Ya. Ahí quedó. Ya. Ahí ha llegado a qué? A quedar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, eso pasa a diferencia con la mitosis. La mitosis sí, las células hijas podían mantener todavía su capacidad de división. ¿Ya? Y las células hijas que he llegado a formar en la meiosis las células hijas ya prácticamente van a ser haploides, ¿no? Haploides, ¿ya? Y esto hace también que se genere, en este caso, necesariamente para llegar aquí, a mantener constante su contenido celular germinal, ¿ya? Ahí está. La mitosis y la meiosis, ¿ya? Entonces esta es una parte muy relevante respecto a lo que viene a ser la mitosis y la meiosis. La mitosis es para cualquier tipo de célula, Pero en cambio la meiosis es únicamente para ¿quiénes? Para los gametos. Es únicamente para ¿quién? Para los gametos, ¿no? Para los gametos. ¿Ya? Ahí está. La meiosis, ¿no? La mitosis renueva el contenido celular. En cambio, la meiosis me permite formar ¿qué cosa? A los gametos. Me va a llegar aquí a permitir formar a quienes? A los gametos, ¿no? Y ahora hablaremos sobre el tema de reproducción. ¿Ya? La función de reproducción, ¿para qué sirve? La función de reproducción permite mantener constante el contenido. ¿Ya? ¿Lista?
igual, ¿no? La reproducción. Entonces, es una función que permite que mantener un constante número celular, o permite mantener viva la especie de este, ¿no? De cualquier organismo. ¿Ya? Entonces, ese mecanismo de reproducción va a ser de dos formas. Recordemos igual a mitosmeiosis. Va a ser de dos formas, una sexual y otra asexual. Ya hay una reproducción sexual y una reproducción asexual. Y vamos a ver unas características similares, así como hicimos con meiosis y mitosis. La reproducción asexual, ¿interviene quién? La reproducción asexual, ¿interviene quién? En la reproducción asexual interviene quién? Un solo progenitor. Y en la sexual intervienen dos progenitores, macho y hembra. En la reproducción sexual no existe diferenciación en células sexuales o gametos. Claro, no encuentro ninguna diferencia porque las células son idénticas entre sí. En cambio, la célula sexual, en la reproducción sexual participan células sexuales o gametos, ¿no? Nadie más, cualquier célula no va a cumplir la función estructural. La función estructural, ¿no? La función estructural. Los descendientes de la sexual, los descendientes son idénticos al progenitor, idénticos entre sí. Falso. ¿Ya? Claro, no, claro, en la sexual es falso eso, ¿no? Bueno, la sexual te dice que los descendientes son idénticos al progenitor y idénticos entre sí. Claro, porque se mantiene el número cromosómico constante. En la sexual, no, son diferentes. ¿Ya? Ahora mira, en la sexual, los progenitores, los gametos y los descendientes. Ah, ya. Imagínate tú y tus hermanos, ¿son semejantes? Son algo semejantes, pero van a ser diferentes a quiénes. Diferentes al progenitor, ¿no? Ahí también. En la sexual, ¿qué pasó? Idénticos entre sí, en algo. Y ese progenitor tampoco van a ser semejantes, ¿no? Y eso no pasa con la sexual. Mira, a pesar incluso que este tipo de división asexual, mía, hace que se libere ¿qué? Un organelo, mía. Sale que se libera un organelo, ¿no? Ahí está. Entonces, eso es lo que bastante se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es? Ahora, la reproducción sexual genera muchos individuos, muchos individuos. En cambio, la sexual, no, no genera muchos individuos. Son solamente dos, ¿no es cierto? Son solamente dos. Entonces, eso a mí me interesa bastante, ¿ya? Entonces, la siguiente clase vamos a ver tipos de reproducción en cada uno de ellos. Y con eso acabaríamos esa balota. Ya, espero que mañana, bueno, les voy a mensajearles desde las 6. En caso podemos comenzar más antes que hoy. ¿Ya? Ya, muchachos, entonces ahí nos vamos a quedar. ¿Ya? Chao, chao, chao. Buenas noches.